Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Es mi mayor deseo que sean edificados a través de estos estudios, audios, que se ha enviado para la edificación, para el crecimiento y para el avance en su vida como creyente, como cristiano, como hijo de Dios. El tema que voy a desarrollar juntamente con su compañía es sobre las bendiciones celestiales. Y comienzo leyendo 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, donde Pablo escribe una bendición dirigida a los creyentes de Corinto, cuando dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Estas bendiciones despiertan a nivel personal un profundo sentimiento. Sin embargo, me doy cuenta de que no sucede igual con todas las personas. Las bendiciones sin cuento que estas palabras pueden derramar sobre nosotros están desapareciendo actualmente en muchos corazones. Más adelante indicaré por qué digo esto, pero quisiera describir primero cuáles son esas bendiciones. La gracia, y el apóstol Pablo claramente las menciona: la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo son bendiciones completas para un verdadero cristiano. Sin estas bendiciones no seremos cristianos. Sin estas bendiciones sobre nosotros no podemos ser ni siquiera hijos de Dios. Aquí, en cuanto a la gracia de Cristo, este significado original de la palabra griega que traducimos gracia es igual a decir lo máximo en belleza. Los griegos disfrutaban de la búsqueda de la belleza. ¿Por medio de qué? De la filosofía, los deportes, la poesía, el drama, la cultura, la escultura y la arquitectura. Además, por supuesto, también disfrutaban de su tierra, montañas, ríos y costas. Los rodeaban con su belleza, todo lo que tenía que ver con el paisaje. Cuando la belleza de algo producía gozo en quien lo veía o escuchaba, los griegos decían que estaban llenos de gracia. Este significado terminó ampliándose para incluir no solo la belleza de las cosas, sino también las obras, acciones y pensamientos bellos, la elocuencia y hasta la humanidad. A todos se les podría considerar como llenos de gracia. La palabra gracia tenía un segundo significado como favor, buena voluntad nacida de un amor desbordante e incondicional, sin esperar recompensa ni pago. En cuanto al favor, el tercer significado de la palabra gracia tenía que ver con una obra digna de elogio que manifestaba virtudes muy por encima de lo común. En su bendición, el apóstol Pablo debe haber sentido que brotaba en él un gozo superior a toda descripción, conocedor de que del perdón incondicional de los pecados y de las numerosas bendiciones de la salvación llena de belleza o de gracia. Ahora bien, en cuanto al amor de Dios, ¿cómo podríamos o deberíamos aceptar la bendición de la expresión el amor de Dios con todos vosotros? ¿Acaso nos hemos llegado a endurecer tanto que podemos oír hablar del amor de Dios sin conmovernos o sin sentir contrición de nuestro corazón, en nuestro corazón? No, casi todos los cristianos de hoy pueden citar Juan 3:16 y de memoria, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, solo queda la letra,
¿Por qué? Porque se ha olvidado la vida que hay en esas palabras. Hay varias formas de amor humano. Tenemos el amor de los padres por los hijos, que son su propia sangre y carne. El amor que busca y anhela al sexo opuesto y el amor fraterno que nos produce gozo cuando estamos con nuestros buenos amigos, ¿verdad? Con todo, no hay comparación posible entre el amor humano y el de Dios. El de los padres se limita a los hijos. El que existe entre los sexos se centra en la pareja. Aún el amor entre amigos comienza a desaparecer si uno de los dos nunca recibe nada a cambio de su en cuanto a su estimación e interés por el otro. En cambio, el amor divino es distinto. En griego, el amor de Dios, esta palabra, el amor de Dios, es un tipo de amor que sacrifica de una manera total por el que ama, debido a que comprende lo valioso que es. Por ejemplo, el amor, en el caso del hombre y la mujer, traicionaron a Dios, cayendo en un profundo pecado que tuvo por consecuencia una vida abominable, la cual a su vez terminaba llevando a la destrucción eterna. A pesar de esta traición, Dios se sacrificó amorosamente en el Calvario para salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque cada una de las almas tiene un precio infinito para Él. Así es el amor divino. Aunque caída, aquí en este caso, caída en el pecado, la humanidad posee la imagen de Dios y podemos convertirnos en criaturas nobles si recibimos la gracia de la redención. Dios es amor y su amor es verdadero. Él amó tanto a los pecadores de este mundo que no estimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo convirtió en sacrificio por nuestros pecados. ¿No es acaso amor verdadero el que nos haya amado incluso a nosotros que estábamos caídos en el pecado? Es probable que Pablo se haya sentido conmovido hasta las lágrimas al hablar del amor de Dios. Así que, ¿por qué entonces nos hemos enfriado tanto nosotros? ¿Por qué el creyente de hoy se ha enfriado y es tan indiferente al amor de Dios? ¿Cómo se puede restaurar nuestra fe de manera que nos podamos sentir profundamente conmovidos por la gracia de Jesucristo y el amor de Dios? ¿Dónde está la senda que nos conduce a esa restauración? Ciertamente existe un camino hacia una restauración plena. Hay una respuesta al clamor de nuestro espíritu y se halla en la comunión del Espíritu Santo. Él es quien derrama toda la gracia y todo el amor en nuestro espíritu por medio de su comunión con nosotros. Hablando de esa comunión del Espíritu Santo, podemos decir que la palabra comunión conlleva las ideas de comunicarse con alguien, viajar juntos, transportarse juntos. El espléndido desarrollo que han tenido los transportadores ha hecho del mundo moderno una gran ciudad mundial. Por medio de estos transportes rápidos y cómodos, los humanos de todo el mundo comparten cuanto se necesita para satisfacer sus necesidades culturales, políticas, económicas, militares y científicas. No es exagerado decir que se puede medir una civilización por el grado de desarrollo de sus sistemas de transporte. Supongamos que en este sistema planetario de transporte se detuviera súbitamente. El mundo entero se convertiría en un infierno viviente. Casi todos los tipos de trabajo terminarían por paralizarse. Las ciudades sufrirían hambre y frío al detenerse el abastecimiento de víveres y combustibles. La razón, aquí en este caso, las industrias, las zonas rurales se verían inundados por productos agrícolas e industriales echados a perder por hallarse obstruidos los canales de venta. El transporte no es una comodidad de la que podamos prescindir. No, es necesario para el bienestar humano, ¿verdad? De igual manera, la comunión con el Espíritu Santo
El viajar a diario y mantener una amistad constante con Él es esencial para nuestro bienestar espiritual. Nuestra fe crece en proporción directa al crecimiento de nuestra comunión con el Espíritu Santo. A través de esta comunión recibimos bendiciones espirituales y le contamos nuestro más caro anhelo. Ahora la gracia de Jesucristo y el amor de Dios abunden sin medida en los cielos. No nos servirían de nada si no llegan hasta nosotros. Igualmente, aunque tengamos el corazón repleto de anhelos, si el Espíritu Santo no nos ayuda a tener comunión con Dios en la oración, no podemos orar correctamente. La Biblia confirma esta realidad claramente cuando dice en 2 de Tesalonicenses 3:5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Este versículo se refiere a la obra del Espíritu Santo, puesto que es Él quien nos dirige al amor de Dios y esperar pacientemente a Cristo. Por abundantes que sean la gracia de Jesucristo y el amor de Dios, si el Espíritu Santo no dirige nuestros corazones, estos corazones que deben de ser dirigidos en gracia, bajo la gracia, si el Espíritu Santo no nos ayuda a tener comunión con Dios, nuestra oración sería semejante a la de los fariseos, carente de ¿qué? De vida por completo. La Biblia enseña con toda claridad que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, según Romanos 8:26. Y en Judas 20 se señala también el lugar que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida de oración, cuando dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La palabra comunión, tal como la usa Pablo en su bendición a los corintios, la comunión del Espíritu Santo con todos vosotros, dice, tiene un sentido muy profundo. El vocablo griego correspondiente tiene dos significados importantes, que es, en este caso, compañerismo. El primer significado, el compañerismo, tiene que ver con una relación basada en una amistad íntima y profunda. Sin compañerismo con el Espíritu Santo, no es posible tener vida espiritual ni fe poderosa y triunfante. En la iglesia primitiva abundaban la oración fervorosa, una pasión desbordante, una rica vitalidad y una gratitud que brotaban como poderoso manantial, consecuencia de qué? De su profunda relación de compañerismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué nos estamos conformando entonces los cristianos con la simple formalidad externa de la religión, las áridas ceremonias de culto y la consideración de la iglesia como simple lugares de comunicación social? Este vacío ha hecho que los jóvenes sientan repugnancia por el cristianismo y sus formas piadosas. Se sienten desilusionados porque la iglesia ha perdido su vida espiritual. De manera que lo que necesita la iglesia del presente es poder proporcionar algo que inflame todas las pasiones positivas del ser humano. Desde el mismo momento en que una iglesia se halla completamente llena de programas y despersonalizadas, se convierte en un memorial fúnebre de Dios, en lugar de ser la institución viva de su poder. ¿Cuál es la respuesta al problema que señala? Una ferviente amistad con el Espíritu Santo viviente. Sin ella es natural que la iglesia se enfríe, donde la adoración se convierte en algo mecánico. La fe pierde la ardiente pasión que le da la profundidad a toda nuestra persona. Este tipo de fe es como una estufa sin fuego.
Sabedor de esto, la primera pregunta que Pablo les hizo a un grupo de efesios que daban la impresión de hallarse cansados y derrotados fue: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Según Hechos 19:2. Cuando Jesús vio que sus discípulos se hallaban angustiados y sin esperanza, les prometió que el Espíritu Santo vendría a morar en su espíritu. Cuando Él les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, según Juan 14, versículo 16 y 18. Así que podemos hacer nuestro ese consuelo, pero con mayor frecuencia de la que creemos es posible hallar hoy creyentes que no han oído hablar del Espíritu Santo. ¿Cómo tener comunión con el Espíritu Santo? En primer lugar, debemos reconocer que está presente en la iglesia y darle la bienvenida, anhelando ardientemente que nos guíe y abriéndole el corazón de manera que se establezca una confianza continua entre Él y nosotros. El amor de Dios y la gracia de Jesús solo podrán alcanzar nuestro espíritu a través de la amistad y la comunión con el Espíritu Santo. De lo contrario, nada se puede hacer. Amén. Bendiciones, bendiciones.